Bueno, muchas gracias. Quería darle, en nombre de todos, seguramente al profesor Naredo por la lúcida exposición de esos megaproyectos que bueno, pues que se... Así, vale. Para que esos megaproyectos que debieran de hacernos de alguna manera entender que esto no debiera ser más que un mal sueño. Desgraciadamente parece que no hemos aprendido. No hemos aprendido cuando vemos el estado en cuanto a los medios de comunicación fundamentalmente que tiene el proyecto que está ahora mismo encima de la mesa con la construcción de bueno, pues esos centros de resort, esos casinos, esos hoteles, esos campos de golf, etcétera. Digo que parece que no hemos aprendido y realmente estoy utilizando mal la expresión, porque quienes creo que hemos aprendido de sobra la lección somos los ciudadanos. Los que no han entendido la lección claramente son los responsables políticos que siguen apostando por este tipo de desarrollo que no es desarrollo para la ciudadanía. Simplemente acotar algún aspecto y enlazar la exposición que iba a hacer con el ejemplo que ha puesto el profesor Naredo del aeropuerto Don Quijote y esa maravillosa vega que iba a convertirse en la ciudad de Ciudad Real y sus alrededores. Eso ha tenido un coste desde el punto de vista económico, que como bien ha dicho el profesor, lo vamos a pagar todos los ciudadanos. El coste son 3.600 millones de euros, que es lo que nos ha costado a los ciudadanos la nacionalización de Caja Castilla-La Mancha, para después privatizarla y ponerla en manos de Liberbank, una caja de ahorros que bueno, pues que tiene su génesis en Asturias, ¿no? Eso es lo que nos ha costado. No ha sido gratis, ni muchísimo menos, la apuesta que en su momento realizó un conseguidor que sigue estando por ahí buscando soluciones para el futuro de nuestros municipios. Y lo que viene ahora, pues también hay que mirar a ver las posibilidades que tiene de convertirse en realidad, ¿no? Yo he sido, cuando hablaba con compañeros de Madrid, de la plataforma, María, por ejemplo, decía, soy escéptico, no creo que llegue a ponerse la primera piedra, pero por las circunstancias actuales, hace 10 años no hubiera dicho lo mismo, porque casi cualquier cosa era financiable, casi cualquier historia de este tipo, y las imágenes que me enseñaba antes el profesor Naredo antes de empezar, son espectaculares, hubiera sido bonito verlas en el centro cultural, ¿no? Espectaculares, ¿no? Pero ahora es más complicado, es más complicado. Las Vegas Sands es una compañía muy importante a nivel de juego en Estados Unidos y fundamentalmente por los negocios que tiene, no en Estados Unidos, sino fuera, en Asia, fundamentalmente en Asia. Es de donde le vienen la mayor parte de los ingresos y la mayor parte de los beneficios. Sin embargo, no es tan grande ni tiene tanto músculo para hacer lo que parece que quiere hacer aquí. Dicho de otra manera, si el mercado se impusiera, si de verdad estuviéramos en una economía de mercado, una compañía que aproximadamente está generando de beneficio al año unos 1.500 millones de dólares, que vienen a ser unos 800, no llega, millones de euros al año, no podría plantearse una inversión de 27.000 millones de euros. No podría, a no ser que tuviera dinero en caja que le permitiera hacer esa inversión. Pero no tiene dinero en caja que le permita hacer esa inversión. Además tiene ya deuda, tiene casi 12.000 millones de euros de deuda, según las últimas cuentas presentadas, y plantea este macroproyecto con una sencilla lógica que cualquiera entiende: que me pongan el dinero, que yo hago el proyecto. Yo digo, bueno, pues si nos lo ponen a nosotros, a lo mejor también lo hacemos, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, que no tenemos nosotros como ciudadanos la capacidad de que nos pongan ese dinero para hacer otro tipo de proyectos. Parece que los únicos proyectos que financiaría la banca internacional en el municipio de Alcorcón serían los derivados de este tipo de actuación. Una activación urbanística absolutamente, yo no soy experto en urbanismo, no puedo relatar los males que desde el punto de vista medioambiental puede causar esa actuación, que evidentemente pues los produce, pero sí desde el punto de vista económico. Lo nocivo que va a ser el hecho de provocar otra nueva actuación basada fundamentalmente en la contracción de deuda, fundamentalmente, y además con una herramienta sin la cual el proyecto no sería viable, y es la rebaja de las condiciones fiscales que esta empresa tiene para poder implantar ese proyecto. Se ha producido una subasta que ha sido absolutamente vergonzante para cualquier persona que vea la situación desde un punto de vista crítico. Esa situación de la delegación de
de Las Vegas Sands en Barcelona y en Madrid, a ver quién se arrastra más por el suelo, a ver quién, y desde luego han presumido de eso, ¿no? Cosa que también es sintomática de cómo nos consideran a los ciudadanos, ¿no? A ver quién da las condiciones fiscales mejores, a ver quién pone las condiciones técnicas más adecuadas para que esa gente, Las Vegas Sands, consiga una rentabilidad anual del 20%, el 20% anual. Estamos hablando de algo que no consigue Las Vegas Sands con los actuales centros de ocios que tiene. En el momento actual dice ganar 1.500 millones de dólares con 11.000 millones de dólares casi 12.000 millones de dólares de facturación. O sea, no llega al 12,5, 13% de rentabilidad. No, aquí va a ser el 20%. Aquí va a ser el 20%. Hay una cosa que es evidente para cualquiera. El papel, decía un profesor mío, el papel lo aguanta todo. Y es verdad que en este caso lo aguanta, y bien que lo aguanta. Porque se plantea claramente una inversión para la que Las Vegas Sands no tiene capacidad financiera, obtener la fuente de financiación que le permita realizarla. Y claro, para poder soportar ese tipo de proyecto y la competición desaforada de dos comunidades autónomas para ver quién le pone las mejores condiciones para establecer el proyecto, pues todo se basa en obtener suficiente rentabilidad durante los primeros años para obtener fondos para hacer la siguiente fase del proyecto. ¿Y qué pasará cuando no la obtenga? ¿Qué pasará cuando no la obtenga? Porque seguramente en la siguiente edición el profesor Naredo podrá incorporar una enorme fotografía de esos terrenos, pues a medio hacer, y sobre todo con un detalle muy característico de dónde pueden estar los intereses de esta corporación a la hora de actuar en este momento. Estamos hablando de que en los proyectos que más o menos se conocen, no de manera transparente ni oficial, se habla de aproximadamente unas 300 hectáreas de ocupación. Lo que ha pedido, y sin eso no se empieza el proyecto, son 1.200 hectáreas. O sea, estamos hablando de que a mí, no sé a vosotros, me faltan 900 hectáreas. O sea, hay 900 hectáreas que es una cantidad considerable de terreno, y sobre todo a los precios a los que ha citado el profesor que se realizaría la operación, y que parece que eso, pues de alguna manera, es el pulmón con el cual entiende Las Vegas Sands que puede plantear los posibles errores de funcionamiento de aquí en adelante. Estamos hablando de una cantidad de terreno impresionante que, si el proyecto va avanzando, podrá comercializar en las condiciones que considere oportuno. Y eso después de haber realizado un proyecto que tiene que ser sacado en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y aprobado la otorgación a la empresa que vaya a ejecutar el proyecto, porque la ley del juego así lo obliga en la Comunidad de Madrid. O sea, estamos hablando de que con una determinada artimaña se le van a poner en las manos, además de las 300 hectáreas para desarrollar los casinos, los hoteles, los campos de golf, los teatros, todo eso, se le van a poner en la mano 900 hectáreas. ¿Para qué? ¿Para la actual situación? Evidentemente no. Creo que a nadie se le escapa que en el momento actual comercializar viviendas o de lujo o de menos lujo en Alcorcón causaría casi hasta risa, y mucho más escándalo que otra cosa. ¿Qué ocurre? Pero que no penséis que el tema va solamente por los próximos 5 o 10 años. El planteamiento seguramente es a más largo plazo, y también esperarán obtener plusvalías a lo mejor dentro de 15 o 20 años, ¿no? Y para eso van a utilizar, que es lo más doloroso en mi opinión, van a utilizar todos los recursos públicos que nuestros gobernantes les ponen a su disposición, que es lo especialmente, ya digo, no solo doloroso, sino además delictuoso. Se está actuando para que ese proyecto se pueda poner en marcha, pues en materia impositiva, por ejemplo, reduciendo los impuestos que las casas que se dedican al juego, las empresas que se dedican al juego, tienen que soportar. Pero estamos hablando de unas reducciones absolutamente escandalosas. Las aprobadas en diciembre lo que plantean es que habrá un impuesto al juego del 10%. Estamos hablando de que hasta ahora podían llegar hasta el 45%. Del 22 al 45%, que era la horquilla anterior, pasamos al 10%. No es solo para Las Vegas Sands, sino para claro, eso sería ya absolutamente ilegal, el que ese impuesto solamente se le pusiera a Las Vegas Sands. También vale para el casino de Torrelodones. Pero es otra merma de impuestos para las arcas públicas en un momento en que lo que se está haciendo es reducir las prestaciones sociales a los ciudadanos.
Para eso sí que evidentemente hay margen, para rebajar los impuestos al juego. Y al mismo tiempo que se está produciendo eso, se está vendiendo ese tipo de mejoras con una golosina que a la ciudadanía ahora mismo le resulta muy complicado decir que no. Y es vendiendo 260.000 puestos de trabajo. ¿Quién le dice que no a eso? ¿Quién le dice que no? Si lo normal es que no haya venido la policía a echarnos, es que no hayan venido los vecinos de Alcorcón a pegarnos a todos. Porque claro, es que son 260.000 puestos de trabajo cuando estamos hablando de que hay aproximadamente, no tengo la cifra exacta en la cabeza, pero unos 600.000 parados en la Comunidad de Madrid. Una golosina interesante. Pero claro, es mentira. Es mentira porque en el momento actual todos los casinos que tiene Las Vegas Sands en todo el mundo ocupan a 40.000 personas. No ocupan a más. Y los 260.000 o 220.000 tampoco lo veréis escrito en ningún sitio. Porque claro, el problema es que si eso estuviera por escrito, pues formaría parte de las promesas electorales que luego hay que cambiar cuando llega uno al gobierno, ¿sabéis? ¿No? Este presidente del gobierno que tenemos, que cuando llega y descubre lo que hay, pues tiene que cambiar su forma de gobernar, ¿no? Le ocurriría igual dentro de 4 años al propio alcalde de Alcorcón si eso estuviera por escrito. Por eso prefieren la posición que ha descrito antes Jesús en la presentación del oscurantismo y de la falta de transparencia, porque la falta de transparencia es lo que permite luego negar que eso haya sido planteado en ningún momento. Pero eso es lo que la gente se cree. La gente se piensa que el planteamiento de Eurovegas es, primero, la única posibilidad que tiene este municipio la Comunidad de Madrid, de afrontar el drama tremendo del paro, y segundo, que además técnicamente eso es así, o sea que se van a generar esos miles de puestos de trabajo. Se utiliza también la coletilla de directos e indirectos. Claro, daros cuenta que es la gran trampa de la historia. Ni siquiera para construir todas las fases que parece que tiene el proyecto serían necesarias 260.000 personas, ni siquiera para eso. Estamos hablando de una infraestructura considerable, pero no precisa de 260.000 personas, ni siquiera realizado de manera simultánea las 3 fases que parece que tiene el proyecto. Pero es que además el tema del puesto de trabajo indirecto pues entra ahí dentro de alguna manera de la imaginación del que realice el proyecto en el papel. Yo pregunto, ¿cuántos puestos de trabajo puede liquidar una infraestructura como la que está planteada cuando supone duplicar las plazas hoteleras que hay en la Comunidad de Madrid? ¿Cuántos puestos de trabajo van a perder los hoteles de Madrid? Porque eso también se va a producir. Evidentemente ese estudio tampoco está hecho, se ha hecho por parte de las instituciones oficiales porque no interesa. Lo que interesa de momento es construir y luego ya veremos qué pasa, Pero evidentemente está fuera absolutamente de toda lógica que de repente todos los casinos de Macao, de Hong Kong o de Mónaco dejen de tener clientes porque todos se vengan a Alcorcón, con todos los respetos a los que se han ido a Alcorcón. Creo que no ese es el planteamiento que tienen las personas de más poderío económico del planeta. Entonces, si os dais cuenta, con determinadas píldoras meramente interesadas a la hora de ser deslizadas y amplificadas suficientemente por los medios de comunicación de masas, la ciudadanía va entendiendo que parece que, primero, que es un proyecto adecuado y que casi cualquier cosa es válida por el hecho de que se produzca esa contratación masiva de personal que en el momento actual está desempleado. Pero claro, es que en cuanto vemos la capacidad financiera de quien tiene que llevarlo a cabo, como decía al principio, Las Vegas Sands no tiene músculo para poder hacer eso. Ahí están las entidades bancarias, claro. Las entidades bancarias en nuestro país, el 20% en poder del Estado, porque han quebrado de manera absolutamente masiva en los últimos años. Y el resto, las que no han quebrado, sostenidas con ayudas públicas, todas, hasta las que presumen no estar sostenidas con ayudas públicas, están beneficiándose de las inyecciones masivas de liquidez que proporciona el Banco Central Europeo. Entonces, esas entidades que no están prestando, y no están prestando porque están arruinadas, no por otra cosa, ahora van a prestar 22.000 millones de euros para montar aquí hoteles, como si no hubiera hoteles en Madrid, y para montar casinos, que casinos parece que hay pocos. Pues no parece que sea el proyecto más interesante. Por eso está habiendo retrasos a la hora de hacer público el proyecto de financiación, porque no lo deben tener fácil. Porque el problemón de deuda que hay en este país es brutal. Y en todo el mundo desarrollado exactamente igual. Precisamente hay problemas de sobreendeudamiento en una economía como la española porque se han hecho proyectos que describió el profesor Naredo
poco rentables, no han sido eficientes. Hemos enterrado mucho dinero en infraestructuras absurdas. Cuando llega el momento en que hay que devolver los créditos con los cuales se han ejecutado esas obras, evidentemente se produce una situación de colapso, que es lo que tenemos en el momento actual. Y ante esa situación de colapso, lo que se pretende es que tengamos más medicina de lo mismo. O sea, otro crédito multimillonario, me imagino que entre un montón de entidades financieras, a las que habrá que engañar de alguna manera, porque no entiendo sino cómo van a financiar ese tipo de infraestructura, y después de eso, evidentemente, pues pueden ocurrir varias cosas. Una, que no se ejecute la totalidad del proyecto, con lo cual el Estado tiene un problema. Bueno, no solo el Estado y la comunidad autónoma y la corporación local, que han ejecutado unas políticas en cuanto a reducción de impuestos que ya se quedan ahí. O sea, primero, no solamente se ha modificado la legislación en cuanto a los impuestos del juego, se han concedido ventajas fiscales para la construcción. O sea, esas licencias de construcción, que son una fuente para los municipios fundamental de financiación y que ahora mismo ya no tienen, pues claro, el Ayuntamiento de Alcorcón dice, pues se hace aquí esta infraestructura, pues yo bonifico el 95% de la tasa de construcción. La licencia de obras, vamos, la que todo el mundo conocéis como licencia de obras, el 95%. Bueno, pues es una cosa que habrá que hacérselo mirar cuando le suban a la gente la tasa de basura o el impuesto de bienes inmuebles. El impuesto de bienes inmuebles también se le reduce a ese tipo de infraestructura porque es un proyecto de interés prioritario. El IBI a vosotros no os lo van a bajar, pero a los hoteles que se construyan ahí, si se llegan a construir, tendrán una bonificación durante al menos 10 años. Estamos hablando que se comprometen también las finanzas de las haciendas locales, la de la comunidad autónoma por la tasa del juego de la que os citaba. Pero es que además hace falta otro tipo de ventajas que permitan a este señor, a Sheldon Adelson y a su corporación tener especial interés en instalarse aquí. Y lo peor yo creo que es lo que no conocemos, lo que está hablándose entre bambalinas, y eso difícilmente lo podemos criticar porque no sabemos hasta qué punto pues se van a modificar otras cuestiones fiscales que de alguna manera puedan suponer merma de ingresos fiscales en el futuro. En definitiva, se trata de facilitar un negocio privado que no veo por ningún lado que sea negocio desde el punto de vista privado y que solamente se puede explicar por la búsqueda de un futuro profesional más adecuado a los que ahora mismo ejercen el poder de las instancias públicas. Seguramente se están buscando una jubilación parecida a la que se busca a las Ketty cuando está ahora intentando privatizar a toda prisa 6 hospitales en Madrid. Entonces, comentaba con los compañeros antes que seguramente podemos encontrarnos bueno, pues no sé, al señor González después pues como gerente del casino. El primero, según se entre a la izquierda, pues ese será de Ignacio González, el de la derecha será de David Álvarez. No sé, seguramente va por ahí el tema, ¿no? Porque si no, desde el punto de vista de lógica económica, no tiene absolutamente ninguna justificación. ¿Cuánto puede llegar a suponer en cuanto a problema el que estemos durante 2 años mareando la perdiz con este macroproyecto? Pues fundamentalmente lo que llamamos en economía el coste de oportunidad, lo que no se está haciendo mientras, porque nuestras autoridades públicas lo que están haciendo durante este tiempo es no hacer otras cosas, aparte del dinero que se estén gastando en el agasajo y en las comidas y idas y vueltas para conseguir la finalización del proyecto. El problema mayor es que no se están ejerciendo ni ejecutando otro tipo de políticas, y eso es especialmente duro en una situación en la que estamos ya cerca del 27% de paro, ¿no? Creo que ya por tiempo quizá tenía que dejar ya pasar a Carlos y bueno, pues muchas gracias de verdad por vuestra atención y por estar en una situación complicada para escuchar un mensaje bastante negativo como el que he dado. Gracias. Como nos ha separado, pues va a ser el paso ese.
Yo voy a empezar diciendo que en Alcorcón habéis tenido mucha suerte. Porque si el proyecto de Eurovegas sale adelante, os han puesto delante de los ojos, de tal manera que no podáis evitar verlo, una concentración visible de todas las miserias del país en el que estamos. Cuantas veces me han preguntado por Eurovegas, he dicho que era eso, un microcosmos en el que todos los males que nos atenazan se resumen de manera extremadamente pedagógica. ¿En qué estoy pensando? En la primacía rotunda de la especulación, en la evasión de capitales, en lo que suponen los delitos fiscales y los paraísos correspondientes, en actividades económicas no precisamente decorosas, en normativas laborales como las que se anuncian estrictamente lamentables, en un modelo de despilfarro en todos los ámbitos y también en el energético difícilmente rebajable, y en fin, y por encima de todo, en la dramática sumisión de los dirigentes políticos a los intereses de poderosas empresas privadas, o aún peor, a los intereses de empresas privadas que, por lo que acaba de contar Carlos, no son tan poderosas, pero son capaces, sin embargo, de imponer las reglas del juego a vida cuenta, claro, de los negocios que hay en la trastienda. A mí me han pedido los compañeros de esta plataforma que intente referirme hasta donde sea capaz a las alternativas. Hace unas semanas cayó en mis manos una entrevista con el alcalde de Alcorcón, el señor Pérez, ¿verdad? En un momento determinado de esa entrevista, el señor Pérez, con tono evidentemente sardónico, glosaba el que él entendía que era el proyecto de Izquierda Unida alternativo al de Eurovegas. No sé si lo es o lo deja de ser, pero se refería a la idea de que al parecer la coalición de izquierdas pretendía sustituir Eurovegas con unos prados llenos de vacas. Bueno, pues ojalá fuera así, lo diré provocadoramente, porque me parece que es una opción infinitamente más valerosa a efectos de hacer frente a los problemas que hoy tenemos que encarar, a efectos de garantizar los derechos de las generaciones venideras y también, y por qué no, pensando en las vacas, a efectos de garantizar que las demás especies que nos acompañan en el planeta ven también garantizados sus derechos. ¿Cuál es la primera observación que se me ocurre haceros? A efectos de perfilar alternativas, creo yo que tenemos que prestar atención a 4 datos del escenario. El primero de esos datos es la creciente desigualdad que nos acosa. Hemos tenido de siempre problemas de desigualdad, pero hoy parecen visiblemente desbocados. Hace unos meses cayó en mis manos una estadística demoledora sobre los años de presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Concluía que entre 2004 y 2011 las diferencias en términos de riqueza entre el 20% mejor situado y el 20% peor emplazado de la población española habían pasado de ser de 5,2 a 1 en el año 2004 a 7,5 a 1 en el año 2011. Si esto ocurrió con un gobierno socialista en la Moncloa, es fácil intuir lo que estará sucediendo con un gobierno popular en ese mismo recinto. Un segundo dato importante, lo han mencionado mis colegas, es esta gigantesca estafa de la deuda. En los circuitos en los que yo me muevo, se pide con urgencia una auditoría seria de la deuda que se encamine a distinguir entre la deuda legítima, aquella que en virtud de argumentos razonables tenemos que pagar, y la deuda ilegítima. Muchas de las estimaciones al uso concluyen que si asumiésemos esta distinción tendríamos que pagar del orden de un 25% de la deuda que nuestros gobernantes han convertido en pública, aunque fue contraída por instancias privadas, en la mayoría de los casos, los bancos y las cajas de ahorros. El tercer elemento del balance previo lo configura el escenario en términos de recursos y de equilibrios medioambientales. Al respecto, creo que un dato rescatable es el que nos habla del nivel de la huella ecológica española. La huella ecológica, en sustancia, lo que hace es medir la superficie del planeta, terrestre como marítima,
que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Según una de las estimaciones al uso, la deuda, la huella ecológica española es del orden de 3,5. ¿Qué significa esto? Que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España necesitamos 3,5 veces el territorio español, lo cual implica que estamos ejerciendo una presión inusitada sobre los países pobres y también sobre las generaciones venideras. Configura un cuarto y último elemento del balance: la dramática falta de idoneidad de la mayoría de los indicadores económicos que utilizamos, y singularmente este formidable mito que es el Producto Interior Bruto. No dudéis que si el proyecto de Eurovegas sale adelante, aunque no haya ningún motivo para concluir que genera ningún tipo de riqueza, el PIB se verá sensiblemente acrecentado. Sabéis que en los últimos días hemos tenido conocimiento de que las pérdidas en el juego van a poder desgravar en la declaración de la renta, algo que me parece que es un retrato cabal del escenario en el que estamos. No solo se inventan realidades económicas ficticias como esos aeropuertos peatonales a los que se han referido mis colegas, sino que sistemáticamente se confunde, y es otra dimensión importante, el consumo con el bienestar, cuando empiezan a sobrar los argumentos que invitan a recelar de esa fraudulenta identificación. Segunda observación que quiero haceros: con estos escenarios, con estos datos, ¿qué es lo que yo creo debemos manejar como propuestas alternativas? La primera nos invita a considerar seriamente la necesidad de asumir el camino contrario de lo que significa Eurovegas y de apostar por la reducción de la presencia económica de aquellos sectores que guardan relación con el crecimiento imparable de esa huella ecológica que acabo de mencionar. ¿Qué significa esto en términos más precisos? Que tendremos que reducir sensiblemente la actividad económica de sectores como la industria del automóvil, la de la construcción, la de la aviación, la industria militar, como no, la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente que si actuamos de esta manera, generaremos de manera inevitable millones de parados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este problema innegable? De dos maneras diferentes. En primer lugar, propiciaremos el despliegue de actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Y en segundo término, procederemos a repartir el trabajo y a repartir la riqueza. Creo que el efecto final de la combinación de estos dos factores será que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre, reduciremos cuando sea posible nuestros a menudo desbocados niveles de consumo y acrecentaremos una vida social que infelizmente hemos ido abandonando. Permitidme que subraye que esto digo ahora no implica, como sugieren algunos críticos, que estemos defendiendo un retorno a la edad de la piedra. Un estudio realizado años atrás por Ecologistas en Acción sugería que para restaurar niveles de huella ecológica razonables habría que llevar los niveles de consumo energético a los propios del año 1996. 1996 no es la edad de la piedra, aunque dicho sea de paso y entre paréntesis, la edad de la piedra tal vez tiene más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. En segundo lugar, estamos en la obligación de aplicar reglas del juego muy diferentes de las que hoy se nos imponen. ¿En qué estoy pensando? En la primacía de la vida social, que hemos ido abandonando, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. En el ocio creativo, que no es precisamente lo que aporta Eurovegas, alejado de las relaciones monetarias y del consumo, en el reparto del trabajo que acabo de mencionar, en la necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, en la recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión, o en fin, y en el terreno individual, en lo que significan la sobriedad y la sencillez voluntarias. Formulo una tercera idea en lo que respecta a las alternativas. Es un debate que creo que está inserto hoy en el movimiento del 15 de mayo. Muchas veces he sugerido que en realidad
dentro del 15M hay dos grandes posiciones, las dos legítimas. La primera dice: la tarea principal del movimiento consiste en formular propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda percepción sugiere que el cometido mayor del movimiento debe estribar, antes bien, en abrir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen, sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Entiendo yo que eso es lo que significa ese proyecto de huertas que han presentado al principio. Entiendo yo que eso es lo que significan los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo deciden hacerse con el control de empresas que están al borde de la quiebra. Si tengo que retratar el perfil de estos proyectos de la mano de dos palabras, hablaré por un lado de autogestión y por el otro de desmercantilización. Permitidme que subraye en este escenario que son proyectos literalmente antitéticos de lo que reivindica Eurovegas. Formulo una cuarta idea sobre las alternativas, que en este caso me invita a hacer uso de un camino que han recorrido ya mis dos colegas. Tomar como fuente de reflexión un proyecto cuyo perfil ya conocemos y que creo que nos dice infelizmente mucho de lo que va a significar, ojalá me equivoque, Eurovegas. El ejemplo que propongo siempre es el de la idolatrada alta velocidad ferroviaria, el AVE. ¿Qué es lo que yo creo debemos decir en relación con la alta velocidad? El primer dato relevante refiere el destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes. Se ha dicho muchas veces que el AVE estaba llamado a permitir el gravoso tráfico ferroviario entre las ciudades comunicadas por ese tren. Es cierto que el tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno desaparecido, por una razón que a buen segura conocéis. Es muy sencillo encontrar billetes de avión sensiblemente más baratos que los que la Renfe ofrece a través del AVE. En cualquier caso, el AVE no es precisamente una bicoca ecológica. No olvidéis que un tren que se mueve a una velocidad de 300 km por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 km por hora. Debo recordaros, en segundo lugar, y creo que el argumento recuerda mucho a lo que habéis escuchado con anterioridad, que en España la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Me permito preguntar yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las nuevas líneas de alta velocidad y los destinados en paralelo a la construcción de autovías y autopistas en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado, siquiera parcialmente, para modernizar el sistema de ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Subrayaré, con un tercer argumento, que el AVE mejora las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso beneficia a alguna localidad que se halla a mitad de camino, a costa de perjudicar palmariamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. Infelizmente no es un lejano proyecto. Las obras están muy avanzadas y la inauguración se anuncia para el año entrante. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme, lo hago siempre que ironice. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. No es esto lo que me interesaba subrayar ahora. El trayecto de la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa literalmente con el trayecto de la vieja línea de tren convencional.
De tal manera que con certeza este último va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que se beneficiaban de tal servicio desde mucho tiempo atrás. Formulo una última idea, interesante creo yo, sobre lo del AVE. Hace años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció muy acertado. Dijo: el AVE es un ejemplo de libro, de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes. Hace 3 años, en el otoño de 2010, esta estimulante figura intelectual que es el exministro de Fomento, mi paisano, el señor Blanco, convocó en Madrid una rueda de prensa para proporcionar la nueva línea de AVE que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. Y echó mano de una estimación desoladora que me recuerda poderosísimamente a lo de Eurovegas. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre esas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el que entiendo que es el significado insorteable de estas 3 cifras. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para construir una nueva infraestructura ferroviaria que está llamada a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir desplazándose en autobús. Esto que os cuento conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo que da en el clavo de la cuestión. ¿Quién tiene tanta prisa en esta vida como para necesitar llegar en 1 hora y 35 minutos de Madrid a Valencia? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta y asquerosa minoría de la población. Formulo una última observación. He contado muchas veces que hace 3 o 4 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que consideraba que eran semejanzas muy notables entre la crisis del año 1929 y la de hoy. A buen seguro que cuando este ensayista francés asumía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que la comparación se queda coja. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a hablar de la crisis en singular para identificar la manifestación financiera del fenómeno. Y con demasiada frecuencia olvidamos que en la trastienda hay otras crisis en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En la postración que padecen en todos los lugares, en el ámbito material como en el simbólico, las mujeres, o en el mantenimiento del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, creo yo que la combinación de todas ellas resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario en el que, a mi entender, se desenvuelve este debate? Ya sé que el argumento del que voy a echar mano a continuación es polémico y que uno puede ordenar los datos de manera muy diferente. Si uno concentra toda su atención en la crisis financiera, puede estar bien servida la conclusión de que el capitalismo se encuentra en un momento de singular vivacidad. Alguien razonará diciendo: ¿cómo habría de ser de otra manera si es capaz de asumir inauditas operaciones de recorte, de agresión contra derechos y libertades? Ahora bien, si uno amplía el foco de la atención y pasa a incorporar
esas 5 crisis que acabo de mencionar, me temo que la conclusión es muy diferente y que se acumulan los datos para afirmar que el capitalismo ha entrado en una fase de corrosión terminal. ¿Por qué lo digo? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es, y lo digo pensando en Eurovegas, si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a multiplicar espectacularmente los beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia tumba. Lo digo de otra manera. Estamos obligados a contestar agriamente el capitalismo por lo que ha supuesto en el terreno de la justicia, de la explotación, de la exclusión. Pero debemos reconocer que históricamente ha sido también un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que permitía garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que esperaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que durante 3 décadas han rechazado orgullosos todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, cuando las cosas han llegado mal dadas, lo ha dicho antes José Manuel Naredo, ¿qué es lo primero que han pedido? Que las diferentes administraciones públicas acudiesen presurosas en socorro de sus empresas. La imprevisión, en fin, con la que el capitalismo obsequia la crisis ecológica, me parece que nos emplaza ante un escenario delicadísimo. Lo que hay, en fin, por detrás de todo esto, es una palabra mágica que infelizmente falta del discurso de nuestros políticos. Colapso. En los circuitos en los que yo me muevo, ante el colapso, se verifican 2 respuestas diferentes. La primera es crudamente realista y dice que no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tomen nota de sus deberes. Esta es una propuesta que acabo de describir como crudamente realista. Agregaré que es desoladora, no nos engañemos. El colapso se caracterizará por una multiplicación espectacular de los problemas y por una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. Frente a eso, hay una segunda reacción diferente, que es la mía y que tiene un cariz evidentemente voluntarista. Estamos diciendo que hay que salir con urgencia del capitalismo. Y eso significa hoy apostar por la gestación de esos espacios de autonomía que antes mencionaba. Apostar por la autogestión y por la desmercantilización. Creo que este es un proyecto realizable hoy mismo y afortunadamente honroso. Y espero que en un lugar como este sepáis que estamos con las gentes de Alcorcón y están también, por cierto, las vacas que habitan el planeta. Gracias por haberme escuchado. Bueno, nos vamos a abrir